Hola, mi nombre es Ana y voy a explicar un poco las preguntas de la actividad que tuve en la materia de finanzas internacionales. La primera pregunta nos dice, ¿a quién le interesan los datos en la balanza de pagos y por qué? Yo considero, y en lo que leí, es que al gobierno del país, hablando de México, al gobierno de México es al que le interesa la balanza de pagos, debido a que gracias a la información que se proporciona, se entera de su posición internacional y la ayuda a formular políticas monetarias, fiscales y comerciales para manejar la situación. Es decir, de esta manera se puede organizar y se puede planear un proyecto a futuro que mejore la economía del país. La segunda pregunta, ¿qué significa un déficit en la cuenta corriente? Quiere decir que el valor de las importaciones fue superior al de las exportaciones realizadas por ese país. Quiere decir eso, ¿no? Que se estuvo consumiendo más de lo que se exportó. Entonces ahí hubo un déficit. En la pregunta número 3, ¿por qué un país como México muestra año con año un déficit en la cuenta corriente? Pues esto es debido al servicio de la enorme deuda externa que padece el país, ya que los intereses que paga por este concepto de esta deuda se incluyen en la cuenta corriente del lado de los egresos, contribuyendo más aún al déficit. En la pregunta número 4, ¿bajo qué condiciones podría reducirse la posición de débito en los servicios factoriales de la cuenta corriente de México? Pues produciendo más insumos dentro del país, así con el dinero ahorrado, en vez de importarlo, se podrían comprar bienes de capital, aumentando la competitividad internacional de nuestras industrias. Esto quiere decir ponerle más atención a nuestro Producto Interno Bruto, que es lo que nos fortalece a nosotros como país. A la hora de exportarlo, pues eso nos hace enriquecernos un poco más. En la pregunta número 5, ¿por qué las transferencias unilaterales tienen un saldo de crédito tan favorable para México? Debido a que existe una gran cantidad de mexicanos trabajando en Estados Unidos y se logra un saldo favorable debido a las remesas enviadas a sus familiares a México. Esto quiere decir que se está en constante movimiento, ¿verdad? Debido a las remesas, es una cosa que nos favorece a nosotros como país. ¿Por qué el déficit en la cuenta corriente de México en 1994 resultó insostenible? Bueno, debido a diversos factores negativos que se venían acumulando, como la deuda externa, el déficit en la cuenta corriente que llegó a ser del 8% en el Producto Interno Bruto, el deterioro de la situación política, que al ser juzgada por los mercados financieros internacionales retiraron capitales de México. Esto quiere decir que pues se vino una crisis, ¿no?, en México, que ya se venía a venir, porque a lo largo de los años, año con año, se había estado alimentando ese deterioro político y también en las finanzas. En la pregunta número 7, ¿por qué periodos de auge económico la cuenta corriente tiende a deteriorarse? Porque la economía empieza a crecer vigorosamente, las importaciones tienden a crecer más que las exportaciones y la consecuente crisis de la balanza de pagos conduce a políticas que producen una recesión. En la pregunta número 8, dice que enumere las ventajas de la inversión extranjera directa para una economía abierta basada en el mercado. Bueno, pues la primera es que genera empleo. La segunda es que es el crecimiento económico, ¿verdad? Por todo lo que entra al país, que hay más ofertas,
oferta y demanda, ahí entra la oferta y la demanda, porque empieza a haber diferentes productos de diferentes empresas y entonces ahí se genera la oferta y la demanda. La transferencia de la tecnología, también en estos años, como se ha visto la revolución, ¿verdad?, tecnológica, que cada vez, año con año, se moderniza más la tecnología, cada vez hay más personas que la utilizan, es una herramienta que te favorece mucho en los mercados financieros, y la mayor competitividad internacional también, y la mejora de la infraestructura. En la pregunta número 9, ¿por qué una entrada masiva de inversión extranjera en cartera puede ser peligrosa para la estabilidad económica del país? Bueno, porque la inversión extranjera en cartera aumenta nuestra deuda externa y el servicio de esta deteriora la cuenta corriente en el futuro. Por lo mismo, se han tomado medidas para no depender excesivamente de la inversión externa y no debe rebasar más del 3% del Producto Interno Bruto. Aquí volvemos a lo que venimos diciendo desde la pregunta número 1, que siempre se tiene que trabajar más en el país sobre el Producto Interno Bruto que hay en el país. No, para no depender de alguien más, sino que nuestro propio país de abajo salga hacia adelante con sus propias cosas. En la pregunta número 10, explica la relación entre el saldo de la cuenta corriente y la deuda externa del país. México paga una gran cantidad de dinero por concepto de los intereses que causa la deuda externa. Estos intereses provocan un déficit en la cuenta corriente, que es financiado con un superávit en la cuenta de capital, proveniente de la inversión extranjera, que aumenta la deuda externa y el servicio de la misma, lo que deteriora la cuenta corriente en el futuro. Aquí, como podemos ver, es como una cadenita, una tras otra, ¿no? No pueden ir una sin la otra, y si se rompe una, pues ya descompone todo lo demás. Entonces ahí va creciendo, mientras se dependa una de la otra, pues igual va a seguir ahí la deuda, ¿no? En la pregunta número 11, analiza las ventajas y desventajas de contar con reservas internacionales cuantiosas. Entre las principales ventajas está que al mantener un alto nivel de reservas, estas desalientan los ataques especulativos contra la moneda nacional, mejora la condición crediticia del país y en cualquier momento es necesario cubrir los vencimientos de la deuda. La principal desventaja es que las reservas constituyen un dinero congelado que podría ser utilizado para financiar el desarrollo del país. Otra desventaja podría ser la de tener a las autoridades a mantener un tipo de cambio demasiado bajo mediante el recurso de la venta de reservas en el mercado abierto. En la pregunta número 12, ¿qué significa que en 1994 tenía un déficit en la balanza de pagos? Pues que la suma de los débitos fue mayor que la suma de los créditos en la cuenta corriente de capital juntas. Esto quiere decir que se debía más de lo que se tenía a favor, ¿verdad? En la pregunta número 13, explica cómo la amortización de tesonovos implicó la conversión de la deuda pública interna en deuda pública externa. El gobierno mexicano le apostó a los tesonovos pensando que no había una devaluación brusca del peso, y la emisión de estos parecía una manera astuta de conseguir recursos extranjeros a bajo costo. Pero en 1994 se duplicó el precio del dólar y con esto el valor de los tesonovos. Al vencer los tesonovos, la gente comenzó a comprar dólares y los especuladores compraban dólares por cada vencimiento y de esta manera empujaban el tipo de cambio hacia arriba, aumentaba el valor de los tesonovos y provocaba una escasez generalizada de dólares. Así, en 1995, la deuda interna de tesonovos fue convertida en deuda externa. En la pregunta número 14, ¿cómo un país deudor puede convertirse en un país acreedor? Aumenta sus exportaciones y logrando un superávit en su cuenta corriente, así logrando producir más de lo que consumen y exportan al excedente, obteniendo más entradas de capital. Esto es lo mismo que les vengo diciendo. Es importante siempre ponerle atención a lo que hay dentro del país y
esto sacarlo hacia el mundo, comercializarlo, para que entonces haya más ingresos al país. En la pregunta número 15, explica qué es comercio intertemporal y enumera sus ventajas para países acreedores y deudores. Es el cambio del consumo presente por el futuro